Cuando era un muchachito, un día un vecino me invitó al matadero de Cienfuegos. Juan Ferrer se llamaba este muchacho, un negrito que vivía pues a unos metros de mi casa. Él tenía una enfermedad, no sé qué enfermedad era, pero alguien le recomendó beber sangre de vaca. Y pues un día me dijo, oye Gallego, me llamaban Gallego porque me adoptó un gallego, ¿no? Vamos al matadero. Y entonces, bueno, como yo era un niño, estamos hablando de cuando podía tener aproximadamente 8 o 9 años. En mi casa no había control de mí, yo era el más libre del mundo. Eso es típico de los adoptados, ¿no? Nunca tuve esa presión, esos ojos de la madre encima. Y entonces me fui con Juan al matadero y que él se bebía allí cuando le sacaban la sangre a una vaca, se bebía 2 o 3 vasos de sangre y regresábamos a la ciudad. Fui varias veces con él. En una ocasión vi una vaca. Las vacas pues pueden durar 20, 25 años, incluso por ahí en el libro este de los récords aparece que hay vacas que han llegado hasta 40 años, ¿no? O más. Y vi una vaca marcada con el hierro aquel que era cruel, que le ponían a las vacas calientes, con las iniciales de mi padre, que ese hierro lo había visto en la casa, es decir, posiblemente esté en algún rincón todavía por allá, si es que no lo han tirado a la basura. Me llamó la atención aquello, ¿no? El ver una vaca de mi familia allí en el matadero, y después de eso pues se me creó como una especie de costumbre de ir por allí de vez en cuando a ver cómo sacrificaban las vacas. Y luego estas conclusiones que hoy saco no valen para aquel momento. Recuerden que nosotros somos vacas, por eso existe Hacienda. Hacienda es donde están las vacas, y lo que nos ponen por aquí viene de vacuno, de ganado vacuno, porque nosotros somos un ganado. Al ver estando allí en el matadero, veía el proceso de cómo traían vacas que todas eran robadas, porque Fidel Castro se robó todo en Cuba, las casas, las vacas, a los cubanos, el dinero de los cubanos, todo. Entonces veía las vacas cómo entraban, cómo las traían en camiones y las soltaban ahí en unos corrales donde no había nada que comer, donde no había hierba ni nada. Y las vacas, me llamaba la atención la fuerza que tiene un animal, y no eran capaces de recostarse a una valla aquella de madera, que las podían, con el peso solamente, la podían tumbar. Pero eso, una vaca no piensa, ¿no? Es como la mayoría de las personas que no piensan, que imitan. Luego aquello se estrechaba, se iba estrechando la valla hasta que quedaba más o menos del ancho de un camino, es decir, de un camino para personas. Malamente cabía una vaca por ese camino, de modo que la vaca ya no podía retroceder, que la vaca tenía que continuar hasta que entraba. Recuerdo los ojos de aquellos animales porque me ponía muy cerca de ellos. Es curioso que no me decían que me fuera. Los hombres que trabajaban allí muy tranquilamente veían al niño aquel mirando y no le decían que se fuera de ahí. Recuerdo los ojos de los animales no tienen expresiones, pero creo que en el momento de la muerte, cuando la muerte es inminente, pues cierta expresión les viene al rostro. Entonces las vacas entraban a una especie de cajón de hierro, tendría que decirlo, donde también cabía una vaca, y allí un hombre por una orilla le pinchaba con un cuchillito pequeño entre los cuernos, un poquito detrás, y la vaca caía, la vaca o el toro, el que le tocara, caía derrumbado, y rápidamente se abría una puerta enorme por la parte de abajo y salía la vaca rodando, y allí cuando caía ya sobre el suelo la desangraban y la subían con unas cadenas, todo ya mecánico, ¿no? La subían a lo alto para descuartizarla. Me llamó la atención en una ocasión que en un momento un buey cae, después que lo pinchan, cae
pero lo pincharon mal, es decir, no quedó descabellado, como esto que se dice en el lenguaje de estos toreros valientes que hacen arte, según ellos, delante de un toro hambriento y desangrado. Salió rodando y se puso de pie y salió corriendo por todo el matadero, y rápidamente 3 o 4 monteros que estaban allí, monteros le llamamos nosotros a los hombres que sobre un caballo tienen la agilidad, la facilidad de enlazar, como se puede ver en el rodeo, a un animal. Aquellos hombres rápidamente se movilizaron a la captura del buey, y el buey los esquivó durante un buen rato, que eso es difícil porque esa gente son muy precisos, pero no tenían las condiciones dentro de aquello allí para que el lazo volara bien, además de algunos árboles y demás. Y rodeó los corrales prácticamente como para querer entrar de nuevo en los corrales donde iba a hacer cola para ser asesinado. Y bueno, aquello me marcó mucho en la vida, el ver aquella escena, incluso ver que los de dentro, al ver a un animal libre corriendo alrededor de ellos, no hacían lo posible por acompañarlo, porque curiosamente las manadas también tienen sus líderes, pero es raro que se acoplen a un líder que les está mostrando libertad. Ya cuando lo agarran, lo vuelven a meter a aquel sitio, y bueno, presencié, porque allí me podía meter 2 o 3 horas viendo aquello. Además me llamaba mucho la atención, recuerden que ya Fidel había expropiado en los campos hacía 8 o 9 años, me llamaba la atención lo que decía, las marcas de los animales, que muchas me eran conocidas por ser vecinos, por haber sido amigos de mi padre. Y yo siempre, bueno, mi padre estaba vivo, cuando lo iba a ver le comentaba estas cosas, que lamento tantas cosas que no le pregunté nunca, pero les comentaba, no eran tiempos como ahora que se podía hacer fotos y demás. Es decir, las fotos me quedaron en la retina, más que fotos, estoy hablando de una especie de película que uno ve con sus propios ojos. Siempre, en todos los lugares, a lo largo de mi larga vida, que de verdad que ha sido larga, porque Dios me ha llevado hacia muchos sitios de diferentes maneras para que vea las cosas y que nadie me las cuente. Pues a lo largo de mi vida, lógicamente, cuando era un niño de estas cosas no me daba cuenta, pero en lo sucesivo, siempre que me veía en una cola, lo mismo hoy en día en una carretera, que cuando me veía en las colas de la escuela para comer o para entrar a un aula, en las del servicio militar, en las formaciones, donde parecía que nos preparaban para matar, y en realidad nos preparaban para matarnos a nosotros mismos. Porque el ejército ese que llaman cubano es o era el ejército no alineado de los Estados Unidos, y a ese ejército pues perteneció este servidor. Siempre que me veía en alguna cola, incluso cuando llegué a estos países y he tenido que estar en esas filas para legalizar papeles, y ya estoy hablando desde hace 30 años y más, siempre he visto que en esos sitios uno va directo a un matadero. De alguna manera algo estás matando, cuando incluso fuera de tu tierra te tienes que legalizar para formar parte de otro tipo de manada. Incluso cuando aspiras a una nacionalidad y crees que te la regalan, eso es psicológico, es simplemente para tener control de tu persona, porque si fueras libre podías viajar sin pasaporte. En cambio no se puede.
las fronteras se rompieron y parecía que éramos más libres, y no es el caso. Las fronteras se rompieron, pero nos atrapan más. Busquen una conversación entre Nicolás Rockefeller y el cineasta Aaron Russo, que es difícil encontrarla, pero búsquenla y van a escuchar cómo el primero le decía al segundo que somos vacas. Y cuando más me ha impresionado, las colas que más me han impresionado son las que se hacen para elegir presidentes, para elegir políticos. Esas son las mejores, donde la masa, la palabra masa, que Fidel tanto repetía, no era por gusto, es por masa, algo moldeable, algo que no puede pensar. Hace poco, por ejemplo, estaba observando desde una puertecita donde veía un colegio electoral de estos, donde iban la gente a votar, y yo veía la fila de la gente para elegir, y la gente no se da cuenta de que es un juego con ellos, que cada día, países como España, por ejemplo, van a peor, pero no solo España, el mundo entero va a peor, porque en el mundo entero se está aplicando el sistema que se inició en Cuba desde hace mucho rato, pero a la gente hay que prepararla poco a poco. Incluso si usted quiere verlo bien, en el único lugar del mundo donde funcionó el socialismo fue en la Cuba de Batista. Lo que no fue para todos, fue para unos pocos. Desde entonces, siempre que me he visto en una cola, recuerdo aquella escena de aquel buey girando en torno a los corrales, con la diferencia de que el buey quería entrar y que este servidor de los corrales ha salido, al menos en mi interior, en mi fuero interno, porque de estos corrales es muy difícil librarse, precisamente porque el resto, la mayoría, se comporta como ganado. La palabra ganar, por fuerza, tiene que tener que ver con el ganado. El momento en la cola en la cual me vi que más me dolió, diferencia entre la que me impresionó y la que más me dolió, fue cuando me vi en un hospital, en una fila, para que me pusieran una de las famosas inyecciones contra la pandemia, que más que claro está que fue ideada, que fue planificada, como también lo fue el SIDA y tantas cosas más, que incluso el Fidel en Cuba siempre estaba hablando de esas cosas y no estaba mintiendo, estaba diciendo la verdad. Cuando yo me vi allí, entre tanta gente en una fila, aquel día recordé más que nunca al matadero, porque sabía hacia lo que iba, pero quería cumplir con una visita que tenía que hacer a Eslovaquia, y el chantaje consistía precisamente en que para coger el avión había que inyectarse. Me puse la primera, que fue la única, y lo pasé tan mal que entonces decidí no ir a Eslovaquia y también no regresar jamás concretamente a ese matadero. A otros tendré que ir, porque donde quiera que vamos tenemos un matadero. Siempre que estemos en un montón, algo están matando, como mínimo nuestra esencia. Muchas gracias.